El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio producido por el Ministerio transmitiendo su presencia en las naciones Iglesia Cristiana, que tiene como propósito el estudio de la Palabra de Dios, permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo en ese propósito de profundizar en las Escrituras, de profundizar en la Palabra de Dios y permitirnos de esa manera que ese que es nuestro único alimento espiritual llegue precisamente hasta nuestro espíritu y de esa manera poder continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son todos ustedes entonces bienvenidos a esta nueva emisión. Estamos hablando acerca del libro de los Salmos y particularmente del Salmo 119. Recordarán ustedes que comenzamos esta serie de programas la semana inmediatamente anterior cuando describimos algunos aspectos del libro de los Salmos, teniendo en cuenta que, recordémoslo rápidamente, es uno de los libros que hacen parte de aquella clasificación de libros poéticos del Antiguo Testamento y que tiene 150 capítulos y nos hemos hecho una parada en el Salmo 119, recordando que es el capítulo de la Biblia más extenso, son 176 versículos que tiene, y que la manera como fue escrito este salmo, una manera muy particular, es un acróstico. Recuerden ustedes, es un acróstico que tiene precisamente el alfabeto hebreo. Ustedes encontrarán allí al inicio de cada 8 versículos una de las letras del alfabeto hebreo. Vimos los primeros 8 capítulos la semana pasada y comienza en el original cada una de esas líneas, no cada versículo, no son lo mismo. Cada línea de ese párrafo comenzaba con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, es hacer de cuenta que es la A nuestra, nuestro alfabeto. Y bueno, va del versículo 1 al 8. Y hoy, nos vamos entonces a centrar en esta segunda parte. Recuerde que tiene 22 secciones este Salmo 119, una por cada letra del alfabeto hebreo, son 22 letras. Y hoy nos vamos a centrar en la segunda sección, es decir, en la segunda letra, que es la letra Bet. Y en el original, cada una de las líneas que tiene estos 8 versículos hoy en nuestra traducción, pues comienza precisamente con esa letra, con la letra Bet en el original hebreo. Esa es la particularidad, la hermosura de cómo se escribió este salmo, pero estamos también no viendo el aspecto de forma, sino ante todo el aspecto de fondo y en lo que tiene que ver de ese fondo espiritual para nosotros. Y en algunas versiones encontramos nosotros un título que dice las excelencias de la ley de Dios. Y para quienes le han leído, para quienes lo han leído, se darán cuenta que el tema central de este salmo es precisamente la ley de Dios, la palabra de Dios. Y dijimos nosotros la semana anterior acerca de cómo menciona estrictamente la ley. Por ejemplo, comienza el verso 1 diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
y el verso 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y de todo corazón le buscan. En el verso 7, por ejemplo, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ese es apenas un abrebocas de todo lo que hace referencia precisamente a la ley. Y dijimos nosotros, para nosotros hoy es a la totalidad de la palabra de Dios, a todo lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios para nuestras vidas. Y bueno, vamos a leer entonces a partir del verso 9, hoy vamos a leer del 9 al 16 y vamos a revisar algunos aspectos que nos siguen posicionando en la importancia, bueno, en dos aspectos importantes, en la importancia que tiene la palabra, y nosotros deberíamos ser conscientes de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, pero también en la exquisitez y en la excelencia que tiene la palabra de Dios. Es decir, no nos estamos apegando a un libro, no nos estamos apegando a un texto, no estamos tomando simplemente unas líneas escritas por alguien en algún momento de la historia como manual de vida, sino nos estamos apegando y estamos haciendo de ella nuestro alimento porque es la palabra de Dios condensada en estos 66 libros que conocemos nosotros hoy en día como la Biblia y que hemos entendido nosotros a través de ella, está expresada la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. En el verso número 9 dice lo siguiente. Comienza con una pregunta. Recuerden que en la anterior sección comenzaba diciendo bienaventurados. ¿Se acuerdan? Y lo menciona tanto en el verso 1 como en el verso 2. Aquí comienza con una pregunta bien interesante. Mire cómo dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Se responde a renglón seguido. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es supremamente diciente la forma como el salmista expresa esa admiración, ese apego, ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios, por sus estatutos, por la ley, por sus mandamientos. Entendiendo, y mire cómo comienza esta segunda parte, es con qué limpiará el joven su camino. Y cuando nosotros estamos hablando de joven, bueno, a la vez vamos a estar leyendo aquí en traducción al lenguaje actual, como es costumbre en nosotros hacerlo en este programa. Cuando estamos hablando de joven, estamos haciendo referencia no solamente a una persona de pocos años de vida. Estamos hablando de una persona que, puede estar presentando algún grado de inmadurez, o estamos hablando del joven que que ha nacido de nuevo recientemente, es decir, está conociendo al Señor. Recuerden que nuestra condición de muertos por causa del pecado nos llevó a estar destituidos de la gloria de Dios, a estar separados de Dios. Y dice su palabra que inclusive fuimos enemigos de Dios por naturaleza. Pero a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora Dios nos ve y nos trata como si nosotros nunca hubiésemos pecado, porque ahora estamos en Él. Y la deuda que se tenía, aquella deuda impagable que teníamos nosotros por causa del pecado precisamente, y recuerde, el pecado no solamente visto superficialmente como una acción incorrecta de parte mía, sino como una naturaleza que me llevaba a esas acciones incorrectas y por fuera de la voluntad de Dios, ha sido quitada, ha sido cambiada precisamente por la acción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
por haber muerto en esa cruz, por haber resucitado al tercer día. Y dice, recordemos todos lo que dice la carta a los Hebreos, que entra al lugar santísimo, no el que está aquí en la tierra, que estaba en ese momento aquí en la tierra, sino el que está allá en el cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. No necesitó de un sacerdocio, de una orden sacerdotal adscrito a la ley, sino que él como sumo sacerdote, pero también como Cordero de Dios y con su propia sangre, entró y obtuvo para nosotros eterna redención. Eso no lo podemos nosotros olvidar, por eso estamos en un nuevo pacto. Y entonces venimos mencionando desde el programa anterior cómo este hombre que escribe este salmo, que muestra ese deseo por la palabra, ve sus excelencias, su exquisitez, su pureza, su grandeza, estaba anhelando, deseando profundamente un contacto particular con la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos anuncia, nos advierte, nos comunica a nosotros en este presente tiempo que la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, que no está por allá arriba, por allá abajo, buscando quién nos la trae. Está aquí, está delante de nosotros, está en nuestro corazón. Y por eso deberíamos valorar, apreciar, ver mucho más allá de lo que este hombre logró ver acerca de la palabra de Dios. Miremos cómo dice él en la versión traducción al lenguaje actual, este versículo 9. Recuerde que en Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire cómo dice acá, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Vivimos unos tiempos muy difíciles, vivimos unos tiempos donde la abundante información y la manera fácil en que esa información se transmite entre todos los seres humanos ha llevado entonces a que mucha de esa información que termina siendo no totalmente saludable para nosotros llene las mentes de las personas. Y presentan fórmulas pareciere mágicas acerca de cómo obtener el éxito, cómo obtener la prosperidad. Incluso se ha ido mezclando un poco con la predicación del evangelio, desafortunadamente en algunos escenarios, y hemos llegado a tal punto que no podemos distinguir una cosa de la otra. Pues bien, la palabra de Dios, clara como siempre, verdad como solamente ella es, única totalmente porque proviene del corazón de Dios para nosotros, comienza aquí diciendo, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. No hay otra manera, no hay otra forma. Hace parte de las excelencias de la ley de Dios, de la palabra de Dios para nuestras vidas, porque es nuestro alimento espiritual y solo será a través de la palabra que contiene para nosotros la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios para nuestras vidas, la que nos va a permitir entonces caminar como Dios ha establecido que debemos hacerlo. No solamente la fórmula del éxito y la fórmula de la prosperidad, es la manera como nos instruimos nosotros acerca de nuestro peregrinaje mientras que estemos aquí en la tierra. Y habla de joven, no solamente, vuelvo y lo repito, como aquella persona de pocos años de edad, sino también hace referencia a cualquier edad cronológica que podamos tener. Siempre seremos jóvenes con respecto a nuestra vida espiritual, porque siempre será más lo que nos hace falta madurar que lo que tenemos en este momento. Y la juventud se caracteriza precisamente por eso. Acciones alocadas, acciones almáticas, emocionales, que muchas veces nos llevan a cometer errores. Pero claramente dice, ¿cómo corregirá su vida el joven? ¿Cómo corregirá su camino? Dice en Reina Valera,
guardando tu palabra, dice en esta versión, solo obedeciendo tu palabra. El verso 10 y 11 dice en traducción al lenguaje actual, solo obedeciendo tu palabra, 10 y 11, estaba leyendo el 9 nuevamente. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Noten, es el anhelo. Yo quisiera que nos centráramos un poco en ver el corazón de este hombre. Una persona que anhela obedecer a Dios, que anhela amar a Dios, que anhela servir a Dios, que anhela en su corazón mantener una comunión con Dios que en su momento su naturaleza no le permitía tener, como lo tenemos nosotros hoy por la vida del Espíritu que se nos ha impartido. Por eso, si esta es la percepción de la ley de Dios para alguien que estaba en otro pacto, nosotros que estamos en un mejor pacto deberíamos mantener una percepción mucho más amplia, muchísimo más amplia de lo que realmente es la palabra de Dios para nuestras vidas. No solamente es el manual de vida, no solamente es el manual del fabricante, como algunos lo mencionan, va mucho más allá de eso. Es nuestra propia vida. No es algo externo a nuestra vida, es nuestra vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas. Es decir, hay un deseo de no apartarse de la palabra de Dios para no pecar contra ti. Tenía claro que solamente obedeciendo a la ley, solamente obedeciendo a lo que Dios había dicho, podría mantenerse alejado de errar, de pecar. Recuerde que pecado es eso, no dar en el blanco, errar del blanco. Nosotros muchas veces consideramos la palabra como cualquier otra cosa menos como lo que realmente es para nosotros y es vida para nosotros. Es la manera como conocemos a Dios el Padre a través de la palabra, a su Hijo Jesucristo. Es a través de la palabra que podemos nosotros comprender, entender y actuar bajo ese entendimiento de quiénes somos nosotros en Él. Encontramos entonces aquí a alguien deseando profundamente, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Por eso comenzó diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O solo obedeciendo tu palabra, dice allí, el joven podrá corregir su vida. No es por fuera de la palabra, no es al lado de la palabra, en el mejor de los casos. Es en la palabra, en donde debería estar centrada toda nuestra vida. Sigue diciendo, verso 12. Bendito seas, mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Lastimosamente hoy es al contrario, ¿no? Lastimosamente, debiendo ser, en el peor de los casos, en una percepción similar a la que nos la está evidenciando el salmista, por estar en un pacto diferente. Muchas veces para nosotros la palabra de Dios se convierte en algo cosmético, en algo adicional, en algo opcional inclusive. Pero aquí estamos viendo un clamor donde dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Recuerden ustedes aquella frase o aquel versículo en donde, y creo que lo mencionamos también en el programa anterior, en el Salmo 1, donde se nos invita a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Para muchos la palabra es un amuleto, es algo que si no lo hago entonces de pronto me va mal, o el enemigo me va
a molestar en ese día, pero debemos considerarlo como lo que ella es, vuelvo y lo repito, nuestra vida, nuestra propia vida. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención. ¿Qué tanta atención estamos prestando a la palabra? ¿Qué tanta atención deberíamos estar prestando a la palabra de Dios? Y recuerde que prestar atención no es solamente involucrar tiempo y disposición nuestra para introducirnos en la palabra de Dios sistemáticamente, juiciosamente, sino para poner por obra lo que allí se menciona acerca de nosotros. No se trata de aprendernos la Biblia de pasta a pasta. No se trata de tener allí en primer orden de nuestra mente todos aquellos aspectos relevantes de la Biblia, de la palabra de Dios, sino ante todo se trata de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, presentado a través de la palabra de Dios, descrito para nosotros a través de la palabra de Dios y permitiéndonos que eso se convierta en vida para nosotros ahora que estamos en Él. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz, noten ustedes, porque me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Vuelvo y repito, hoy desafortunadamente la tendencia es que sea lo contrario. Nos hace más felices todo el oro del mundo que introducirnos sistemática y juiciosamente en la palabra de Dios. Verso 16. Mi mayor placer, podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestro mayor placer? ¿Qué nos produce mayor placer? Bueno, y cuando mencionamos esa palabra siempre haremos referencia a nuestra alma, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más nos atrae? ¿Qué es lo que más nos hace felices, entre comillas? Pero recuerden ustedes que todas aquellas cosas que nos hacen felices, que nos producen alguna emoción de alegría, de felicidad, de plenitud, es pasajera. Es pasajera porque pertenece a este ámbito, a este mundo. Pero la palabra de Dios proviene de Dios y se deposita en nuestro corazón y alimenta nuestra vida espiritual, no trayendo momentos de alegría, ni trayendo momentos de éxtasis, ni trayendo momentos especiales, sino provocando gozo en nuestros corazones. El gozo que ninguna otra emoción o ninguna, si lo fuéramos a comparar como una emoción, lejos de hacerlo, pero sin que ese gozo se vea afectado por nada externo a nosotros, porque es algo que está en el interior de nuestras vidas. Por eso los apóstoles, cuando eran encarcelados, cantaban al Señor y lo hacían con alegría, no con despecho, ni por qué a mí, Señor, sino alababan a Dios con gozo en sus corazones. Hoy en día en esta generación de cristal, cualquier cosa nos introduce en depresión, nos introduce en desánimo y no queremos vivir más y cosas como esas. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados por las cosas que están alrededor nuestro, no estamos desarrollando lo que al interior de nuestros corazones ha sido depositado por la vida del Espíritu que ha sido impartido en nosotros. Y allí está su palabra. Mi mayor placer son tus mandatos. Mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ellos. Note entonces cómo cierra esta segunda sección de este Salmo 119, donde cada una de estas líneas comenzaba precisamente con la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet, expresando una vez más las excelencias de la ley de Dios y evidenciando claramente al salmista enamorado de la palabra, de la ley, de los mandatos de Dios, entendiendo que ellos son justos, que ellos son puros, que ellos son rectos, y está haciendo referencia a mandamientos, a exigencias que Dios hacía. Nosotros como seres humanos somos un poco reacios al mandamiento, al lineamiento. Pero hoy, la vida del Espíritu que se nos ha impartido
nos permite entender que la palabra de Dios no se centra solamente en un mandamiento, sino que es la expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Y en esa expresión de la voluntad de Dios para nosotros, se nos está alimentando, se nos está capacitando y se nos está proveyendo lo que necesitamos para que nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento espiritual, porque lo que ha nacido, lo que se espera es que crezca cada día. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, podamos expresarlo a Él cada día mayormente. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está siendo formado en cada uno de nosotros, y la manera como cada día se alimenta y cada día podemos alcanzar un nuevo nivel de estatura es exclusivamente a través de la palabra de Dios. Vuelvo y leo este último versículo, verso 16. Mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Leo aquí en Reina Valera como dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, verso 14, verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Recordemos, vale la pena recordar en estos 2 minuticos que nos quedan, lo que dice el Salmo 1, recuerdan ustedes, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten ustedes entonces que es la palabra de Dios nuestra vida. Es la palabra de Dios la que trae crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios la que deberíamos estar considerando no en cada momento, en cada instante, no en cada mañana, sino en el transcurso total de nuestra vida. Es allí donde deberíamos mantener una mejor disciplina con respecto a la palabra de Dios. Es allí donde deberíamos entender que si es nuestro alimento, no deberíamos descuidar nuestra dieta, que nos produce bienestar, que nos produce salud, y eso lo estamos hablando desde el punto de vista espiritual. De esa manera, entonces, estaremos nosotros cada día creciendo, madurando en nuestra vida espiritual, expresando cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y permitiéndonos entonces ser instrumentos valiosos en las manos del Señor para cumplir con ese propósito por el cual Dios nos entrega cada vez un día más de vida. No olvidándonos entonces, por ejemplo, voy a leer aquí, finalizo con esta lectura, lo mencionamos hace un momento, cuando dice, eso lo encontramos en la carta, la primera carta que escribe el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es la voluntad de Dios que estemos nosotros conectados en esta misma naturaleza con su palabra, con la palabra que proviene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Bien, así hemos llegado entonces al final de este programa, Palabra de Dios para tu vida. Un espacio producido por el Ministerio Transmitiendo Su Presencia a las Naciones, invitándoles para el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Vamos a continuar, seguimos con la tercera parte, con la tercera sección de este Salmo 119. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, gracia y paz en sus corazones.